se abren ya, cantos de liberación son los que me rodearán. Al shofar del jubileo las cadenas ya. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Día jueves de discipulado, estamos aquí en casa de nuestro hermano Felipe, nuestra hermana Rosa Guzmán. Esta noche tenemos un tema bastante actualizado. Recuerden que íbamos a tratar, vimos el escenario Babilonia la semana pasada, y vamos a tratar esta semana el escenario Iglesia, pero debido a acontecimientos que usted muy sabe que han pasado en estos últimos días, del sábado para acá, vamos a tocar el conflicto de Israel y Palestina. Vamos a ver un poco de historia bíblica. Les decía que debido a las noticias recientes que han pasado el fin de semana, vamos a tocar un poco este tema del conflicto de Israel y Palestina, específicamente porque aún hay mucho pueblo cristiano. Yo he estado viendo los comentarios que salen en las noticias y es increíble cuánto pueblo cristiano no está a favor de Israel, sino que está a favor de Palestina. Y muchas veces es porque desconocen el origen de esta guerra que hay. Y muchas de las noticias, casi todas las noticias se han enfocado dándole un poco la razón a Palestina. Es más, cuando Palestina, no, en sí no es un país el que atacó a Israel, sino que es un grupo. No es Egipto, no es Irán, aunque se piensa que Irán es el país que está detrás, pero es un grupo guerrillero, digamos, que se llama Hamas, y ellos están en contra de todos los tratados que ha firmado Israel. Y entonces mucha gente, al desconocer la historia bíblica de Israel y Jerusalén, le dan un poco la razón a los árabes. Es más, cuando los árabes atacaron, secuestraron bastantes personas, se metieron de casa en casa, y matando a las personas. Pero cuando Israel atacó, entonces se levantaron todos los países que protestando, que por qué, que injusticia, que no sé qué. En otras palabras, le estaban diciendo a Israel: deja que te maten, pero tú no hagas nada. En otras palabras. Y entonces, y hay mucho pueblo cristiano que yo he visto que no comprende. Ahora, quiero empezar con un texto que para nosotros es muy significativo. El Salmo 122:6 dice: orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. A mí me impacta bastante esto, porque no dice orar por la paz de Israel, sino que dice orar por la paz de Jerusalén. Y entonces el conflicto está en Jerusalén. Vamos a orar antes de comenzar, para que el Señor nos guíe, nos dé la gracia y las palabras para que sean de bendición esta noche. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé la gracia para enseñar, pero también la gracia para escuchar, para entender lo que vamos a ver en esta noche. Como dice tu palabra, te pedimos por la paz en Jerusalén, pero también entendemos que todo esto es parte de los últimos días, de las profecías que se han escrito, y también comprendemos la importancia que estos acontecimientos tienen, no solo para Israel como una nación, para el planeta Tierra, pero para nosotros, la Iglesia. Entonces te pedimos que esta noche nos des la gracia, la forma de poder enseñar, pero que también nos dejen el entendimiento
que tu Santo Espíritu esté aquí esta noche y también esté al lado cuando mis hermanos vean esta predicación por YouTube, que estés al lado de todos aquellos que escuchen, para que nuestro corazón se haga más sensible a lo que le pasa a tus hijos, como es sensible cuando nos pasa a nosotros. Te lo pedimos, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Yo he oído comentarios de personas que dicen, pero ¿por qué vamos a orar por Israel si de todos modos Israel está en la ley, nosotros estamos en la gracia, nosotros somos la iglesia, somos separados? Y no somos separados. Es más, la Biblia misma dice que la razón por la cual nosotros estamos acá es porque ellos negaron al Señor y les han puesto una venda que les va a ser quitada hasta que nosotros partamos de esta tierra. Entonces son nuestros hermanos mayores, tal vez no son los mejores hermanos, pero pues uno ama a sus hermanos, o sea, como sea. Entonces duele ver eso, pero se nos olvida que el Señor nos mandó en este salmo precisamente a que oráramos. Si no tenemos alguna razón lógica, humana, para orar por Israel, por Jerusalén, pues el Señor nos lo pide. Y no solo nos lo pide, sino que ahí hay una promesa. Dice: orar por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. O sea que aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas que se hacen en Israel, no dejan de ser nuestros hermanos y no deja esa promesa de cumplirse, de que si oramos nosotros por ellos, vamos a ser prosperados. Claro, que no es de signo de dólar, pero es prosperado en lo espiritual. Entonces, en base a eso, pues yo sentí la necesidad de compartir este tema, tocando un poco de tema con un video como de unos 10 minutos. Es el video más acertado que yo encontré de lo que está pasando a partir de la Primera Guerra Mundial para acá, que es donde la mayoría de gente hace sus opiniones. Y luego vamos a ver lo que dice la Biblia antes de eso para entender mejor. ¿Se acuerda usted que estamos estudiando los diferentes escenarios? Y esta noche entonces aquí vamos a estudiar el escenario Israel. Y vamos a ver este video de como unos 10 minutos, pero ponemos atención a lo que dice. Le digo que es el video más acertado que yo he visto, no es de este año, porque este ataque no solo ha pasado hoy, esto fue en el 2018, después de un ataque que hubo sobre Israel, pero lo que dice él pues se aplica al día de hoy. Así que vamos a ver el video y luego vamos a entrar con el tema. El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén. Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí,
en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave, la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave: el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados. Los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. Este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel.
La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos enseguida. Y esto nos lleva al próximo video, sobre los colonos judíos, es decir, sobre los habitantes de los asentamientos y los conflictos que han existido entre ellos y los palestinos desde el principio. Las relaciones entre israelíes y palestinos han sido complicadas desde el principio. En este video vamos a centrarnos en la cuestión de los asentamientos judíos. Así se llama a las comunidades judías construidas por Israel en territorio ocupado a los palestinos tras la guerra de 1967. Por cierto, este video es el segundo de una miniserie sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Si no has visto el primero sobre cómo empezó todo, haz clic aquí o en el enlace de la descripción. Bueno, durante el mandato británico en Palestina, entre los años 20 y los 40 del siglo pasado, miles de judíos emigraron hacia la región. Pero tras el Holocausto y la posterior creación del Estado de Israel en el 48, la población judía de la zona creció exponencialmente. Hoy en día, los israelíes son unos 8,5 millones y la mayoría de ellos viven dentro de las fronteras del Estado de Israel. Pero más de 500,000 viven en asentamientos situados en los territorios ocupados de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Estos asentamientos son como pueblos protegidos por vallas, muros y por las fuerzas de seguridad israelíes, y quienes viven en ellos son los llamados colonos. Pero ¿por qué son tan problemáticos estos asentamientos? Israel empezó a construirlos en el 67, en los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 días. A lo largo de los años crecieron en número y en población, a costa de los habitantes palestinos, que acusan al Estado de Israel de demoler sus casas, expropiar sus tierras y restringir su libertad de movimiento. La comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, considera ilegales estos asentamientos. Y lo hace por un principio muy simple. La Convención de Ginebra prohíbe que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Sin embargo, los israelíes aseguran que esta regla no puede aplicarse a Cisjordania. Según ellos, Cisjordania no es un territorio ocupado porque antes del 67 no había una soberanía clara. Es decir, argumentan que antes de que ellos llegasen, ese territorio no era oficialmente de nadie. Por otra parte, los asentamientos judíos convierten al territorio palestino en un mosaico fragmentado, y los palestinos afirman que eso supone un impedimento más para el anhelo de un Estado propio. Y aquí hay que hablar de otro protagonista de este conflicto, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. We are fighting because we want to live in peace, but we want to live in a just peace. La OLP era una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada en el 64 con 3 objetivos principales: destruir Israel, favorecer el retorno de los refugiados palestinos y crear un Estado palestino. Durante años la OLP lanzó operaciones militares contra Israel, primero desde Jordania y luego desde el Líbano, y estas desencadenaron en un conflicto en el sur de ese país en 1982. Pero los ataques palestinos incluyen también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo. Un ejemplo fue el secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Lo cierto es que durante años el conflicto entre palestinos e israelíes mantuvo a la región en tensión. Seguro que has visto estas imágenes alguna vez. Chicos lanzando piedras contra tanques del ejército israelí. Esta guerra de las piedras fue durante mucho tiempo el símbolo de este conflicto. Y es que el hacinamiento en los territorios ocupados, las difíciles condiciones económicas y los choques entre el ejército israelí y la población palestina hicieron estallar protestas violentas en el 87. Fue lo que se llamó Intifada.
intifada, una palabra árabe que quiere decir levantamiento. Un año después, Jordania renunció a sus pretensiones sobre Cisjordania y reconoció a la OLP como el único representante legítimo del pueblo palestino. Esa primera intifada acabó en el 93, con la firma de los acuerdos de paz de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel. Ese acuerdo fue muy importante en ese momento, porque significó la renuncia de la OLP a la violencia y el terrorismo, y su reconocimiento del derecho de Israel a existir en paz y seguridad. También porque se creó la Autoridad Nacional Palestina, que años más tarde, en 2013, adoptaría oficialmente el nombre de Estado Palestino, reconocido por 139 de los 193 países que forman la ONU. Y finalmente porque supuso la división de Cisjordania en 3 sectores administrativos, llamados Área A, Área B y Área C. El Área A está administrada en exclusiva por la Autoridad Nacional Palestina. El Área B está bajo control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina y el control militar de Israel. Y el Área C, donde están los asentamientos israelíes, está completamente administrada por Israel. Sin embargo, en los años siguientes a los acuerdos de Oslo y tras la cumbre de paz de Camp David del 2000, las relaciones entre ambas comunidades siguieron muy tensas y los enfrentamientos violentos se mantuvieron. 2 años más tarde, en 2002, Israel empezó la construcción de una barrera de vallas y hormigón de varios kilómetros de largo, que pasa también por el territorio palestino y que sigue construyendo a día de hoy. Las autoridades internacionales han criticado en repetidas ocasiones a los gobiernos israelíes y han solicitado la destrucción del muro. Sin embargo, Israel ha seguido con las obras, dice, para proteger a su población de los ataques palestinos. En el 2000 se produjo un hecho muy importante puramente por su simbología. El entonces candidato a primer ministro de Israel, Ariel Sharon, visitó la explanada de las mezquitas. Los palestinos enfurecieron y se inició la segunda intifada, mucho más violenta que la primera. Terminó en 2005, con la retirada de Israel de Gaza. La última escalada masiva de violencia estalló en 2017, motivada por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. De hecho, en las últimas décadas las administraciones estadounidenses se han mostrado cercanas a Israel. En los últimos años, las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo numerosos bombardeos, tanto en la Franja de Gaza como en menor medida en Cisjordania. Según Israel, estas acciones militares son respuestas a los ataques de los palestinos contra su población civil. A menudo, estos ataques son responsabilidad de grupos islámicos como Hamas, que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Solo en los últimos 20 años han muerto más de 1.200 israelíes y más de 8.400 palestinos. En el siguiente video, el último de la serie, hablamos del papel de Jerusalén. De todos los elementos que confluyen en el conflicto entre israelíes y palestinos, la ciudad de Jerusalén es quizás el más complicado y el más delicado por su simbolismo. Este video es el último de una miniserie sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. Si no has visto los 2 anteriores, tienes el enlace en la descripción. Pues bien, la ciudad de Jerusalén es sagrada para los judíos, para los musulmanes y también para los cristianos. Para Israel es su capital eterna e indivisible. Los israelíes reclaman soberanía sobre toda la ciudad, tras haber tomado la parte oriental en 1967, después de la Guerra de los 6 días. Pero las Naciones Unidas declararon nula esta anexión, y desde entonces han ratificado esta decisión en repetidas ocasiones. Por otro lado, tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna parte de Cisjordania, como Hamas, que controla Gaza, reclaman Jerusalén Oriental como la capital del Estado palestino. Actualmente, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas sostienen que la cuestión de Jerusalén debe resolverse mediante negociación. Por eso, la mayoría de países han ubicado sus embajadas en Israel en la ciudad de Tel Aviv, mientras que Ramallah es la capital administrativa de los territorios palestinos. Pero volvamos a Jerusalén. Veamos cómo se divide para entender por qué la ciudad es tan relevante para cada religión. En la ciudad vieja está la iglesia del Santo Sepulcro. Allí está el Calvario donde fue crucificado Jesús, así como su sepulcro. Es uno de los lugares más santos del cristianismo. Cerca de ahí están la mezquita de Al-Aqsa y el santuario del Domo de la Roca, en el lugar donde para los musulmanes Mahoma ascendió al cielo. Este es el tercer sitio más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina, y forma parte de la explanada de las mezquitas. Pero bajo esta explanada está el segundo templo, cuyo único resto visible es el Muro de las Lamentaciones.
Es el lugar más importante para el judaísmo y el santuario principal del pueblo de Israel desde el siglo X a.C. En la actualidad, toda la ciudad se halla bajo el control israelí, aunque desde el plan de la ONU del 47, que proponía dejar la ciudad santa en manos de la comunidad internacional, su estatus jurídico nunca se ha llegado a aclarar. Y la reciente decisión de Trump de trasladar allí la embajada de Estados Unidos no facilita el entendimiento entre las partes. Lo que está claro es que el estatus de Jerusalén sería un punto clave para un hipotético pacto entre israelíes y palestinos. La ciudad ha sido escenario de muchos conflictos, y algunos de ellos, como vimos en los videos anteriores, desataron intifadas, es decir, levantamientos de los palestinos. De hecho, la cuestión de Jerusalén es un punto importante en el plan de paz recientemente presentado por el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los palestinos tardaron muy poco en rechazar de frente la propuesta, entre otras cosas porque implicaba su renuncia a los territorios ocupados por Israel. Pero, viendo que las relaciones entre estos pueblos han sido extremadamente complicadas desde el principio, ¿sería posible llegar a un acuerdo? Una parte importante de la comunidad internacional cree que los israelíes tendrían que apoyar la idea de un Estado soberano para los palestinos y levantar el bloqueo a Gaza, y retirar también las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Por otro lado, todos los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel. Pero por el momento, no parece que el conflicto entre Israel y los palestinos vaya a resolverse pronto. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano era el que controlaba a Israel, y después de la Primera Guerra Mundial desapareció. Lo agarró Inglaterra, y eventualmente después de la Segunda Guerra Mundial Israel fue establecido como nación. Viene una Tercera Guerra Mundial, que nosotros la conocemos como Armagedón, con la única diferencia que en estas otras dos guerras eran países europeos, entre ellos Estados Unidos apoyando, y salió un beneficio para Israel. En cambio, en el Armagedón son todas las naciones. Acuérdense que políticamente decía en el video que las Naciones Unidas están en contra del Estado de Israel, políticamente. Pero en el Armagedón se van a juntar todas las naciones para combatir contra Israel. Solo que eso lo que provoca es la segunda venida de Cristo. Son las tres guerras mundiales tienen que ver con Israel, directa o indirectamente. Ahora, vio usted ahí de por qué Jerusalén es bien importante. Para los cristianos, supuestamente, le llamamos cristianos a todos, incluyendo los católicos, pero para nosotros no es así. Pero para el mundo cristiano, ahí está supuestamente donde el Señor Jesús fue muerto y enterrado, y es un lugar sagrado. Luego está el lugar donde los árabes tienen la mezquita de Omar, que también es un lugar sagrado, y más abajo está el muro de los lamentos, que es el lugar más sagrado para los judíos. Ahora, el muro de los lamentos era donde estaba el templo que hizo Herodes, que fue destruido en el año 70. Los judíos piensan construir un tercer templo, y el tercer templo fue construido ahí donde está el muro de los lamentos, y donde está la mezquita de Omar, eso es el lugar santísimo. Esta es parte de la pelea, que los árabes no quieren abandonar esa sección, y los judíos necesitan obtener esa sección para construir el templo. Lo importante para nosotros es que eso va a suceder eventualmente, porque la Biblia dice que va a haber un pacto del anticristo con Israel, pero que a la mitad de la semana se va a declarar como Dios y va a quitar todo culto hacia Dios. Quiere decir que en ese tiempo ya va a estar el templo. Esa es la señal, una de las señales que nosotros estamos viendo, de que cuando eso venga, la iglesia no debe estar atrás. Ahora, es bien interesante entonces, déjenme decir aquí a dónde comenzó todo esto, porque mucha, y aún aunque este fue el más certero que yo encontré, todavía ellos tienen la mentalidad que comenzó en el siglo XIX la guerra, y no, la guerra empezó en una casa, en un hogar. Génesis 12 del 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham, le dice, el Señor dijo a Abraham,
vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí está otra razón para orar por Israel. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Usted sabe que este fue el llamamiento para Abraham. Y 2 capítulos después, en el 14, le promete un hijo. Usted sabe la historia, ya están pasados de edad ellos. Sara hasta salió porque no creyó que podía ser posible, y entonces empieza el problema. En el capítulo 16 de Génesis, en el verso 15, dice: y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había hecho. Sara se rió cuando oyó el mensaje de que iba a tener un bebé, y no se le quitó de la mente de que ella no podía, y llegó un momento que ella dijo: no será que Dios va a hacer una nación, pero no conmigo. Mira, aquí está mi sierva, llégate a ella y te da descendencia. Y ahí nació Ismael. Todos los países árabes que están alrededor son descendientes de Ismael. Ahora, aquí empezó el conflicto. Génesis 21:9 dice: y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo. Una pelea de niños es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué pasó? ¿Sabe la historia? Sara le dijo a Abraham: no pueden estar, no pueden ser herederos, tienen que echarla, la echa. Dios, es lo que yo siempre me digo, yo hubiera sido Dios, no me hubiera dicho eso, pero Dios sabe lo que hace. Pero Dios le dice: no te preocupes, la voy a sostener. Por un ángel del Señor no murió Ismael, no murió Agar, sino que fueron bendecidos. Ahora, usted se acuerda que Abraham, cuando el Señor le prometió que iba a ser una nación grande, le dijo que iba a tener unos hijos o una descendencia que iba a ser como la arena del mar. Le mencionó que iba a ser como las estrellas. Por cierto, las estrellas somos nosotros, somos la simiente espiritual de Abraham. Solo le dijo que iba a ser como la arena del mar, iba a ser como las estrellas, y también creo que es en no recuerdo el capítulo, pero creo que por ahí por el 19 fue eso, por ahí por el 21 le menciona también de las rocas. Le mencionó 3 descendencias. Una descendencia de Israel, otra descendencia son los árabes, y la otra descendencia somos nosotros, nuestras descendencias. Ahora, este conflicto que toda la gente ve que comenzó supuestamente en el siglo XIX, en realidad comenzó acá, y comenzó porque alguien no le creyó a Dios y se quiso adelantar al tiempo de Dios. Es muy peligroso, hermano, cuando Dios nos promete algo, hay que esperarlo. Tarde el tiempo que tarde, que por cierto, que tarde para nosotros, porque Dios no tarda, Dios a su tiempo lo hace. Lo que pasa es que el tiempo nuestro no se mueve como el tiempo de Dios. Entonces, sucedió esto. Ahora, ¿qué pasó con Jerusalén? Porque ahí está todo el conflicto. Jerusalén originalmente no era de Israel. En el capítulo 10 de Josué, versículo 1, dice: y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón
habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Cuando Dios entregó a Canaán, sé que Dios les prometió una tierra, pero tuvieron que pelear para obtenerla. Muy significativo. Acuérdense que la Biblia dice que todo lo que le pasó a Israel es una enseñanza para nosotros. El hecho que Dios te prometa algo no quiere decir que te lo va a dar así por así. Tienes tú que pelearlo. La Biblia dice, por ejemplo, nos han prometido el reino de los cielos, ¿o no? Y sin embargo dice que el reino de los cielos es de los valientes y que los valientes nos arrebatan. O sea que no porque Dios te prometió algo, te lo va a dar a ti, ok, pues te lo di. Tienes tú que pelearlo. En el caso nuestro, la salvación nuestra no tenemos que pelear porque la tenemos, pero tenemos que pelear para mantenerla, porque la podemos perder. Entonces, aquí en este caso, cuando Dios les promete Jericó, ellos tienen que ir a batallar y conquistan, cuando Dios les promete Canaán, conquistan Jericó. Haga de caso que Jericó es como los Estados Unidos, así como país. Jericó es los Estados Unidos y viene Israel y derrota de Jericó. La siguiente ciudad se llamaba Jai. Ahora, Jai no es Estados Unidos, Jai es El Salvador. Una mosca lo tapa en el mapa. Los judíos dirían, no, pues le ganamos ahorita a Jericó, Jai va a ser pan comido, y resulta que son derrotados, y son derrotados otra vez porque alguien desobedeció el mandato de Dios. Dios les dijo, cuando juntaron Jericó, entran en Jericó pero no tomen nada. Y hay un personaje que se llama Acán, que cuando él entró, agarró un manto babilónico, agarró oro, lo escondió en su tienda, y eso provocó una derrota en una ciudad que para ellos era fácil. Entonces, cuando llegan aquí a Jerusalén, Jerusalén no era los judíos, Jerusalén era una ciudad que ya existía en Canaán. Este hombre había oído cómo había sido derrotado Jericó, cómo había sido derrotado Jai, y entonces, no sé si usted leído el libro de José, pero les recomiendo que usted lo lea. Los gabaonitas se disfrazaron como por dioseros, y entonces llegaron y pidieron hacer un pacto de paz con Josué, y Josué se los hizo sin saber quiénes eran, y resulta que cuando ya tomaron el control y destruyeron a los gabaonitas, no los pudieron echar afuera porque habían firmado, dice aquí, habían concertado la paz con Israel. Israel siempre ha buscado, de por sí Jerusalén significa ciudad de paz. Entonces siempre ha habido una búsqueda de paz. De por sí este ataque de ahorita, eso es lo que a mucha gente le molestó también, porque a finales de septiembre los países árabes habían firmado un tratado de paz que todavía lo hablaron a las Naciones Unidas, lo presentaron, creo que no estoy seguro si fue el 29 o 30 de septiembre, pero fue en los últimos días de septiembre, y resulta que lo presentaron, que habían firmado esa paz, y entonces 7, 8 días, no, el 30, y fue el 8, unos 7 días, 8 días después, el ataque. Y entonces, muy interesante, porque la Biblia bien dice un texto que dice, cuando digan paz y seguridad, les vendrá de repente. Y este ataque así fue, de repente, no se lo esperaba. Humanamente están criticando que por qué las fuerzas especiales de Israel, digamos la CIA, para nosotros, o allá en mi pueblo la descansa, así le decían a los medios allá, ¿por qué se dejaron que les cayeran de sorpresa? Sí, supuestamente Israel tiene el mejor ejército del mundo en inteligencia y en artillería. Sin embargo, este ataque fue totalmente sorpresivo, y lo curioso fue de que el ataque de misiles fue una trampa para distraerlos, porque lo que ellos buscaban era entrar al territorio y matar judíos, que es lo que hicieron.
de por sí, ahorita ya hay 2.600 muertos, entre ellos van, creo que son 34 americanos. Biden nunca ha estado a favor de Israel, aunque ahorita mandó porque este año hay elecciones y pues le conviene caer bien al ojo de todos, pero los demócratas fueron un grupo que cuando Donald Trump pasó la embajada a Jerusalén se opuso, porque todos los países, con excepción de Guatemala, que fue el primer país que lo hizo, Estados Unidos fue el primero que lo hizo, pero Guatemala se adelantó y movió la embajada de Tel Aviv, donde están todas las naciones, a Jerusalén, dando ellos con ese acto reconociendo que para ellos Jerusalén es la capital de Israel. Para el mundo político es Tel Aviv y allí es donde están todas las naciones, pero Guatemala y Estados Unidos movieron sus embajadas. Entonces, muy tremendo entonces, porque ese texto, esa profecía dice que cuando ellos digan paz y seguridad, les vendrá destrucción. No cabe duda que estamos viendo ante nuestros ojos la profecía bíblica cumplirse. Ahora, lo tremendo no es, qué bonito que se está cumpliendo la profecía. Es cierto lo que Dios está diciendo, sí, es cierto, pero lo tremendo es que cuando este conflicto explote, nosotros tenemos que estar acá. Lo cual quiere decir que si faltan 7, 8 años, qué sé yo cuántos años faltarán para que este conflicto explote, a nosotros nos queda mucho menos tiempo para que el Señor venga por nosotros. Ahora, de que viene, de que estemos listos. Bueno, vamos a seguir con Jerusalén. Aquí le hicieron una trampa a los judíos y entonces no los pudieron echar. Pero ya después, en el mismo capítulo, pero en el verso 8, ahí conquistan a Jerusalén. Dice, perdón, me fui para atrás, ahí está. Dice, y pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén y la tomaron, la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Aquí es donde los judíos, los israelitas, porque los judíos son los que solo dependen de Judá, pero aquí es donde ellos tomaron Jerusalén. Luego en 1 Samuel capítulo 17 verso 54 dice, entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Aquí empezamos a ver la importancia que Jerusalén empezó a tener para los judíos. Usted sabe la historia aquí del capítulo 17, es cuando David pelea contra Goliat. Goliat era el príncipe de los filisteos, que por cierto, Palestina, el origen de la palabra Palestina es lo que antes eran los filisteos. No más que ya no dicen filisteos, sino que Palestina. Aquí, cuando ya los judíos habían tomado Jerusalén, cuando sucede esta batalla, David mata al filisteo, le corta la cabeza, lo decapita y se lo lleva a Jerusalén. Esto es bien simbólico, porque en la profecía decía de que Génesis capítulo 3, si no estoy equivocado, verso 16 o 15 por ahí, una profecía que el Señor le dice a Eva, le dice de que la serpiente le iba a morder, de callar a la simiente de Dios, pero que él le iba a aplastar la cabeza. Y bien curioso que aquí cuando matan a Goliat, llevan la cabeza de Goliat a Jerusalén. Según la historia, el monte donde Jesús murió se llama monte de Gólgota, que significa el monte de la calavera. Y se cree que en ese monte es donde David llevó la calavera de Goliat. Tiene una importancia simbólica cuando llevan la cabeza de Goliat a Jerusalén, y tiene una importancia espiritual para nosotros, porque en ese monte Jesucristo murió, derramó su sangre y fue donde totalmente venció la fuerza del enemigo. Jerusalén tiene una importancia física y espiritual
Eso es lo que el mundo no entiende. El mundo pone este conflicto del siglo XIX para acá. No conoce toda esta historia, no conoce por qué, no entienden por qué, pero ¿por qué Israel no hace otra ciudad de capital? Como que dijeran, ¿y por qué ponen el DF? Mejor lo hacen Chiapas. Y México no, es que Chiapas está mal acostada, o ya no está a saber, ¿verdad? Pero es el DF. Entonces, muchos no entienden, pero no entienden porque los judíos respetan esa ciudad, aunque no fue de ellos original, la conquistaron, aunque se los habían engañado al principio, pero la conquistaron, la usaron aquí para cuando David derrotó a Goliat, y luego en segunda de Samuel, capítulo 5, verso 5, dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. También simbólico, porque David fueron 7 años, son 7 años de tribulación, son 7 años que reinó en Hebrón y fueron 33 en Jerusalén. Y qué casualidad que el Señor vivió 33 años. Jerusalén tiene una importancia física, espiritual para nosotros, pero profética. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 1, traslado del arca al templo. Dice: entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Ahora, el trasfondo: cuando Moisés recibió la revelación del tabernáculo, el tabernáculo se usaba en el desierto, pero cuando ya llegaron a Canaán, ya no lo hacían en el desierto. Y entonces Dios le habló a David que tenía que hacer un templo, solo que no lo hizo él, porque le dijo: derramaste sangre inocente. Y acuérdense, otra vez, miren los pecados como molestan. Él había matado a un montón de gente, o sea, sangre había derramado hasta decir ya no, pero la sangre inocente que se refiere es cuando mandó a matar a Urias para quedarse con la mujer de él. Este pequeñito acto, pudiendo agarrar cualquier mujer del imperio, agarró a una que no debía agarrar y mandó a matar. Ese acto le impidió que él construyera el templo. Que, oiga, el hijo, ya ve cómo terminó. Yo hubiera sido Dios, no dejo que el hijo construya, pero como pecó, falló. Ahora viene Salomón y a él le toca la construcción, y lo primero que le hace es mover el arca del pacto, que significa la presencia de Dios, moverla a Jerusalén. Primera de Reyes, se envió a poner el texto, eso lo busco después. Dice: a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Este es el por qué los judíos respetan Jerusalén. Esto es el por qué los judíos no están dispuestos a, ok, agarremos otra ciudad. No, porque no solo los aspectos importantes que pasaron ahí, sino porque Dios había escogido. Y por cierto, es algo que nosotros deberíamos de aprender, hermano. Los judíos, se oponga quien se oponga, Dios les prometió esta ciudad, y para ellos esa ciudad es de ellos. Diga lo que diga el mundo entero, diga lo que digan los árabes, diga lo que diga quien sea, ellos, porque Dios les dijo, los reciben. Ahí tenemos una lección para nosotros, porque nosotros en ocasiones
cometemos el error tal vez de 11:36. ¿Lo hallaste? A Primera de Reyes 11:36. 11:36. Ahí está. Ya en el video lo sé. Bien. Entonces, nosotros en ocasiones muchas veces comprometemos nuestra fe por caer bien con alguien. Y ese es un problema. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría. Yo no vengo aquí a poner dedos porque hasta Dios lo ha hecho. Yo lo que vengo a decirle es que debemos tomar ese ejemplo. Lo que hemos creído, defendamos a capa y espada. No quiere decir que vayamos a buscar problemas con la gente. No quiere que vamos a buscar a ver con quién me peleo para defender mi fe. Pero sí quiere decir que si vienen a atacar mi fe, la defienden. Pero a veces nosotros la comprometemos por no entrar en conflicto, por no entrar en problemas. Ok, entonces, sí, te dejo por un poquito. Por eso agarró auge el ecumenismo. Porque las religiones decían, pues, no creemos lo mismo, pero por la paz. Hasta el texto que usan es Juan 17. Dice, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y hasta en el logo ponen una barca y ponen euconemeo, que es el hebreo para el griego, para el ecumenismo, y ponen ese texto. Y ese texto está mal empleado ahí, porque para empezar, cuando el Señor dijo que sean uno, como tú y yo somos uno, ahí no habían fariseos, ahí no habían escribas, ahí solo habían discípulos. A los discípulos fue que les dijo, hagámonos uno como tú y yo somos uno. No le digo háganse uno con los fariseos, háganse con los saduceos, háganse con los escribas. Está mal empleado este texto, pero como desgraciadamente muchos de nosotros no estudiamos, no leemos la palabra. Mira, el día de mañana vamos a tener un tema sobre los hijos de Dios, porque usted sale a evangelizar, que ya tenemos rato que no salimos y tenemos que volver a salir, pero hasta el muchachito le dice, no, pero todos somos hijos de Dios, y el pueblo lo ha aceptado, y la verdad, no todos somos hijos de Dios. A Caín no le dijeron que era hijo del maligno. Hay tribu y hay cizaña. Y luego, cuando hablamos de hijos de Dios, ¿de qué nivel me está hablando? Que me vamos a estudiar hasta 3 niveles. Y solo un nivel es el que se va. Pero lo vamos a ver mañana. Pero el punto está de que lo que creemos, lo que hemos aceptado como palabra de Dios, defendámoslo. No importa si mire, Israel cuando se ha metido en problemas. Y se va a meter en más, porque viene esa guerra de Armagedón, que esa va a ser fatal. Estas guerras mundiales que han habido, primera y segunda, no se va a comparar a esa. Porque aún la Biblia dice que todo lo que va a pasar en la tribulación es tan fuerte que no ha pasado antes, ni volverá a pasar después. Y sabe que va a ser tremenda esa guerra. Dios quiere. Bueno, Dios quiere. Amén. Que nosotros, que depende de nosotros. Porque Él sí quiere, sí puede mandar a su hijo. Amén. Bueno, entonces, sobre ellos por eso defienden esta ciudad. ¿Se acuerda usted cuando estudiamos este escenario? Hablamos, esa es la... Ellos ya tienen el plan de cómo va a ser el templo. Aquel es el lugar santísimo, y ese lugar santísimo tiene que quedar en aquel lugar, que es el lugar más sagrado de los árabes. Que por cierto, muchos de los pactos que Israel había cedido con los árabes, ahorita los está quebrantando. A mí es lo que me pone más cuscush, porque ellos habían permitido que los árabes estuvieran ahí mientras ordenaban todo del templo. Ya lo tienen todo, ya tienen los sacerdotes, solo una cosa les falta. Ya tienen los sacerdotes, ya tienen la vaca roja, ya tienen todo. Lo único que les hace falta es el arca del pacto, que desapareció y supuestamente está en África con los etiopíes, no se sabe, pero es lo único que les falta para poder tener el templo acá. De ahí todo lo demás
ya está. Es más, cuando usted va a Israel, hay un lado donde usted visita que usted puede dar una donación para el templo. Ya están recogiendo los fondos, ya tienen todo. Entonces, esto que está pasando ahorita, digo yo, wow, ¿cuánto tiempo? Ahora, la pregunta que yo me hago no es cuánto tiempo nos queda. La pregunta que me hago es cuánto tiempo me queda para yo. Porque yo veo que los acontecimientos, hermano, todos estos últimos 2 meses, inundación en un lado, terremoto en otro lado, incendios en tal lado, más inundaciones, Grecia, Italia, California, Nueva York, Italia, tornados en Japón, en Asia, que siempre han habido. Pero en los últimos 2 meses no hay fin de semana y uno pone la noticia que algo pasó en algún lugar. Y pum, y ahorita viene y sucede esto también. O sea que estamos viendo entre nuestros ojos que la profecía bíblica es aquello que mucha gente se burlaba de nosotros porque decíamos que esto venía, ya no podemos decir venía, ya lo estamos viendo que está. Ahora, falta 7 años de tribulación, 1000 años de milenio para que el mundo se acabe. Pero para que nosotros nos vayamos, queda un poquito. Bien, yo aquí entre nos, yo ya se le he dicho, Señor, si yo he hecho algo que ha puesto mi posición como esposa en peligro, dame la fortaleza para aguantar la tribulación, porque yo veo los eventos tan cerca y yo no me veo que estoy a la altura que debería estar, y yo veo que esto cada día se acerca, se acelera, y entonces ya no solo de ver, qué interesante el escenario tal, qué bonito saber, no, ya estoy viendo, wow, y el escenario se está abriendo delante de mí. Y yo todavía, ¿qué pasa? Bueno, ahora, Jerusalén también proféticamente, como, híjole, dice Isaías 52:1, promesa de restauración a Sion. Dice, despierta, son para nosotros, ¿verdad? Despierta, tú que duermes, que lo verá Cristo, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. No está hablando de la Jerusalén aquí, porque la Jerusalén aquí todavía entran incircuncisos en el mundo. Si usted va a Israel, la gente puede que vaya y dice, la ciudad santa, y que no sé qué, y usted va allá y allá, y así no es que allá tiene un movimiento increíble. Aquí no está hablando de esa Jerusalén. La única Jerusalén en que no va a entrar incircunciso o inmundo es la nueva Jerusalén. Pero aquí está profetizado. Luego en Hebreos capítulo 11, verso 9, dice, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que no tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted sabe que aquí está hablando de la nueva Jerusalén cuando ni siquiera tenía control de la Jerusalén de la tierra. Y ya Abraham está hablando que está esperando una ciudad que su constructor y arquitecto es Dios. Luego en el último, no sé si hay un último texto, pero dice, no hay uno más. Dice, al vencedor. ¿Quién es el vencedor? Porque no es el que no vence, es el vencedor. Le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.
escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahí sí, para terminar, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Miren que tremendo. ¿Quién es la nueva Jerusalén? Aquí no está hablando de una ciudad. ¿Quién es la única que dijo que se va a casar? Ataviada. Y ahora en Jerusalén está el templo, y los judíos, el conflicto que tienen ahorita es porque ellos quieren agarrar todo el control de esa zona para construir el templo. Pero para nosotros, la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Entonces somos el templo de Dios y somos la Jerusalén. Ahora, viene una ciudad, pero a usted y a mí no nos han prometido estar en la ciudad. Nosotros no vamos a vivir en la nueva Jerusalén. La Jerusalén va a bajar a la tierra y aquí se va a poner. Pero nosotros nos han prometido estar donde Él esté. Y Él no va a estar todo el tiempo en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es un lugar donde Él va a descender. Cuando Él venga, nosotros vamos a ver, porque donde Él esté, vosotros también estaréis. Pero Él no va a abandonar el trono, el cielo, por la Jerusalén en la tierra, por muy buena que sea y nueva. Pero usted y yo, entonces, si somos esposas, Dios quiera, que ahí sí que, como dice la palabra, oremos para que seamos tomados como dignos de escapar. No somos dignos. Eso lo sabemos. Pero tenemos que clamar para ser tomados como dignos. Bueno, él va a descender hasta Jerusalén, va a estar aquí en la tierra, pero aquí dice que esta viene preparada como una novia ataviada para su esposo. Y en toda la Biblia, búsqueme usted a qué otro grupo le han ofrecido matrimonio. Hay varios salvos, están los judíos, después de Moisés, están los que todavía no eran judíos en el entonces, pero eran pueblo de Dios antes de Moisés, Abraham y Noé, todos esos. Hay algunos salvos que van a salir de la gran tribulación, pero el único grupo que le han ofrecido matrimonio es a nosotros. Ahora, estamos viendo entre nuestros ojos, mis amados hermanos, que las cosas que la Biblia decía que iban a pasar están sucediendo. Y todavía no hemos visto. Esto que estamos viendo todavía es... porque todavía no es principio de dolores, pero el principio de dolores, si ustedes se acuerdan cuando lo estudiamos, que un día de esto lo vamos a seguir acá, estudiamos que habían 150 días, el principio de dolores, 3 años y medio tribulación y 3 años y medio gran tribulación. Todavía no estamos ni en los principios de dolores, estamos los primeros dolores, las náuseas, en eso, y miren cómo se está viendo. Yo veo la noticia y digo, wow, qué tremendo estuvo acá. Y lo tremendo, la Biblia dice que cuando veáis que todas estas cosas empiezan a suceder, ergir vuestras cabezas. Tiene dos sentidos eso. Ergir, por un lado, que no andemos cabizbajos viendo hacia la tierra, sino que pongamos nuestra vista hacia el cielo. Ese es uno. Digamos que esa es la aplicación devocional. Pero también dice que levantemos nuestras vistas, porque le dijeron a los discípulos cuando el Señor fue llevado, ¿por qué que estás así? ¿No sabes que así como Él se fue, así vendrá? Y la gente cuando Él se fue estaba viendo para arriba cuando Él se fue. Nosotros no nos tenemos que cambiar para arriba. Hermanos, no sabemos el tiempo. La misma Biblia lo dice, el tiempo de la hora y del día no se sabe,
en aquel tiempo ni Jesús, porque estaba disminuido en su gloria, porque iba a la subida, pero hoy que ya tiene la su gloria, eso sabe cuándo va a venir. Hay gente que todavía piensa y dice, no, pero ni el Señor sabe cuándo va a venir. Cristiano. Pero si él no supiera cuándo va a venir, dejaría de ser Dios, porque Dios es omnisciente. Y hoy que él ya está glorificado, ella sabe. Y luego dice que no nos sorprenda el día. Pero entonces tenemos que estar preparados. No sabemos el día, tal día, a tal hora. Pero sí vamos a tener que discernir el tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo es que nos queda poco. ¿Cuánto? Yo no sé. Lo cual pone más preocupación en mi corazón. Porque yo no sé. ¿Qué puede ser hoy? Yo quiera que no, porque no soy listo, no me voy. Es la verdad. Bien puede ser la otra semana, que Dios tenga misericordia y en esta semana me ponga las pilas, porque no. O sea, la presión en mi corazón es que el tiempo se nos está acabando. No para los juicios, para aquí, para allá, no. Los tiempos para que nos preparemos. Porque es bien. Vamos a dejar aquí esto. Vamos a tomar un momento de oración, pequeño, corto, pero pues, si no ha orado usted por Israel, les recomiendo que ore. Y no solo hoy, ore en sus momentos de quietud. No solamente son nuestros hermanos mayores, pero Dios nos pidió que lo hiciéramos.